Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15 en adelante, en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrendó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber reconocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en el cieno. El mensaje de esta mañana es características de los falsos profetas. Las características que nos describe la doctrina bíblica lo señala como Balaam, como los que no tienen al Espíritu Santo, como que sus palabras son cultas y jactanciosas, como que corrompen la libertad cristiana y como que rechazan la fe. En primer término tenemos la asimilación del camino de Balaam, y esto se refiere a un amor por la honra personal del hombre y la ganancia material a expensas del pueblo de Dios. Ellos, estos falsos profetas, buscan la honra personal, que los alaben, que los busquen, que los señalen, cuando a quién debemos buscar, a quién debemos señalar y dónde deben estar nuestros ojos en la santa presencia del Dios triuno. Números capítulo 31, versos 15 y 16 dice: y le dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. El apóstol Pedro pone de relieve que la inmoralidad sexual, el amor a la honra personal y la codicia del dinero caracterizan a los falsos maestros y falsos predicadores. Apocalipsis
capítulo 2, verso 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Estos falsos profetas y falsos maestros no tienen al Espíritu Santo. No cabe duda de que Pedro cree en los milagros relatados en el Antiguo Testamento. Actualmente, los autoelegidos críticos de la Iglesia del Señor Jesucristo, la que Él fundó con el bautismo glorioso de su precioso y dulcísimo Espíritu Santo, con arrogancia se burlan de los milagros y las operaciones celestiales del precioso Espíritu Santo relatados en la palabra de Dios, y consideran ignorantes e ingenuos a todos los que creen en ellos. Para ellos vale mucho la letra, la doctrina, la hermenéutica, la homilética Biblia o bíblica, pero la palabra del Señor, las operaciones y manifestaciones del precioso y dulcísimo Espíritu Santo lo postergan a un lado. Sin embargo, de todo esto, el auténtico Hijo de Dios, el que cree en Dios, le cree a Dios y acepta todos los milagros que la Biblia enseña y las operaciones que continúa haciendo el precioso Espíritu Santo, nuestro ayudador y consolador, también cree que en la actualidad Jehová, Dios de los ejércitos, hace milagros y portentos celestiales y maravillosos en respuesta a las oraciones y a la fe de su pueblo. Juan capítulo 6, verso 2 dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y esto se refiere a la santa persona de nuestro Redentor, Señor, Salvador, Libertador y Sanador, el Señor Jesucristo. Las palabras de estos falsos profetas y falsos maestros son muy cultas y jactanciosas, pretenciosas, porque se creen la biblioteca andando en dos pies, se creen la enciclopedia bíblica caminando por las calles, y el Señor le dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Bendito y alabado es el santo nombre del Señor. Hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. El espíritu de iniquidad que promete libertad de las restricciones prevalecerá sobre todo en la sociedad y en la iglesia durante los últimos días, es decir, durante todo este tiempo, antes que el Señor Jesucristo venga a levantar su pueblo.
venga por segunda vez. Primera de Timoteo, capítulo 4, del verso 1 al 5, textualmente dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Estos falsos profetas y falsos maestros corrompen la libertad cristiana. Es evidente que estos versos, de los versos 19 y 20 y 21 de este capítulo 2 de Segunda de Pedro, quieren decir que algunos de los falsos maestros y falsos profetas una vez fueron redimidos, es decir, salvados del poder del pecado, y luego perdieron la salvación. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 15, dicen así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Qué terrible esto. Y esto vivimos siempre predicando y enseñando a nuestras iglesias, a nuestro ministerio. Mucho cuidado, porque todo aquel que suprima o que altere el texto taxativo, inédito, propio, genuino, real de la palabra del Señor, también recibirá su retribución. Por último, rechazan la fe. Esto es lo más deleznable. Esto significa dejar de poner los ojos en el Señor Jesucristo. Significa hacer a un lado al Hijo de Dios, a quien derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por todos nosotros. Es postergar una gracia santa y vituperar el santo sacrificio ofrecido en la cruz del Calvario, por quien tanto nos amó, nos ama y nos amará si le somos fieles hasta la muerte. Hebreos capítulo 10, versos 29, 30 y 31 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez,
el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Atento, hermanos, cuidado. El diablo es astuto, que el Señor lo reprende en esta hora. Él es sutil, él es sagaz, él tiende la trampa, él tiende el fraude, el engaño y la mentira, porque él es padre de mentira y de maldad, y hace resbalar si nuestros sentidos no están ejercitados en la piedad. Si este mensaje llegó a tu vida, amado hermano, querido amigo, ¿quieres una reconciliación? ¿Quieres una confesión de fe? Llámanos a nuestros automáticos 519-000-519-116 y estaremos orando por ti.